Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos encontrar elementos en un array. Vamos a plantear un par de casos prácticos, uno más sencillo y otro más complejo, y también aprenderemos a cómo podemos generar un nuevo array eliminando algún elemento en concreto. Vamos a plantear un primer caso sencillo. Por ejemplo, vamos a declarar un array que denominaremos datos y pues vamos a almacenar pues una serie de lenguajes de programación, por ejemplo, pues JavaScript, podemos añadir C++, PHP, añadiremos también Java y por último, pues un último caso que será Python, por ejemplo. Aquí tendríamos declarado lo que sería un array y vamos a ver cómo podríamos saber si se encuentra algún elemento en concreto dentro de ese array. Esto sería pues un caso más o menos sencillo. Nosotros lo que podemos hacer, vamos a imprimir en console.log el resultado y vamos a utilizar lo que sería una función que contienen los arrays, que es la de includes, que nos ayuda a saber si tenemos algún término en concreto incluido en el array. Fijaros que de esta manera tan sencilla nosotros podríamos saber, por ejemplo, si Python está incluido en ese array. Fijaros que no tenemos que utilizar bucles para ir recorriendo el array, ninguna estrategia de búsqueda. De este modo podríamos obtener el resultado. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar lo que sería nuestro archivo. Y ahí vemos que obtenemos el valor true. ¿Por qué? Pues porque includes lo que me devuelve es un valor booleano. En este caso, si está incluido en el array el término que estamos buscando, nos indica que es true. En cambio, si por ejemplo nosotros vamos a indicar pues otro lenguaje, por ejemplo Rust, guardamos y si volvemos a ejecutarlo, pues veremos que me devuelve false. Perfecto, fijaos que aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿y si tenemos alguna estructura de datos con arrays más complejo? Por ejemplo, imaginaros que estamos almacenando objetos dentro de un array. Vamos a declarar aquí const lenguajes y vamos a generar este array. Vamos a quitar esto. Vamos a generar aquí dentro de este array una serie de objetos. Vale, pues por ejemplo, vamos a declarar un primer objeto con una clave que será name y vamos a indicar ese nombre, ¿no? JavaScript en este caso, y además pues le añadiremos el tipo de lenguaje, por ejemplo, vamos a decir o vamos a diferenciarlos entre lenguajes interpretados o compilados. Pues sabemos que JavaScript es un lenguaje interpretado, lo dejamos así, perfecto, vamos a copiar este objeto porque vamos a añadir un objeto por cada uno de los elementos que tenemos en este array, que es más sencillo. En este caso, pues C++, y el tipo ya no es interpretado para C++, sino sería compilado. Vamos a cambiarlo. Otro nuevo objeto, en este caso PHP, que es interpretado. Java, que también es un lenguaje interpretado. Y por último Python, lo mismo. Ponemos Python. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, fijaros, una estructura, pues bueno, no es que sea mucho más compleja, pero comparándola con la primera, pues la verdad es que sí, pues tenemos dentro de ese array, en cada una de las posiciones, tenemos un objeto con dos claves, con dos valores en cada uno. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos utilizado aquí con includes, pues vamos a hacerlo con esta estructura, es decir, vamos a comprobar si se encuentra algún elemento dentro de lo que sería ese array. Pues para ello, vamos a utilizar también console.log, porque vamos a obtener true o false, y aquí dentro lo que haremos es lo siguiente. Nosotros vamos a indicar el nombre del array, lenguajes, y vamos a utilizar, en lugar de la función includes, vamos a utilizar la función sum de arrays. Perfecto. Y esta función, nosotros lo que vamos a generar aquí es como una especie de for each internamente, donde vamos a declarar una variable que puede ser lenguaje. Fijaros que no tiene nada que ver con lenguaje, sino esto es un elemento, cada elemento de los que tenemos contenidos en el array. Y aquí lo que vamos a hacer es una condición. Y vamos a comprobar lo siguiente. Vamos a indicar el lenguaje y en nuestro caso, con la notación de punto, vale, ¿qué vamos a comparar? Name o type. Fijaos que vamos a acceder a cada una de las claves. Podemos acceder con la notación de punto. Pues vamos a indicar name, es decir, vamos a comprobar lo mismo que hemos hecho aquí, si se encuentra algún nombre de algún lenguaje de programación. Por lo tanto, tendremos que ir a ese atributo name que tiene cada uno de los objetos. Y
vamos a establecer esa comparación y, por ejemplo, vamos a indicar, en este caso, pues PHP, uno de los lenguajes que sí que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a guardar nuestro programa, vamos a ejecutarlo y fijaros que aquí nos vuelve false, que es el primero, evidentemente, y el segundo console.log, tenemos true. Por lo tanto, fijaros que está buscando en cada uno de los objetos, en un atributo determinado, si se encuentra ese elemento, si hay esa coincidencia. Si ahora nosotros ponemos Rust, como en el de arriba, veréis que obtenemos false en ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que así, con esta simple instrucción, estamos comprobando si algún elemento se encuentra dentro del array cuando, por ejemplo, tenemos un objeto en cada una de las posiciones. ¿De acuerdo? Pues fijaros que hemos visto dos casos prácticos para encontrar un elemento dentro de un array con JavaScript sin utilizar mucho código, de una manera bastante rápida y eficiente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer en cada uno de ellos es, vamos a eliminar un elemento y vamos a generar un nuevo array sin ese elemento, ¿de acuerdo? Fijaros, yo voy a declarar aquí una constante, vamos a llamar, por ejemplo, elemento a eliminar y vamos a poner uno de los lenguajes. Pues, por ejemplo, vamos a eliminar Java. Es decir, quiero que me busque en este array ese elemento y me vas a generar un nuevo array, pero sin él, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a declarar aquí const, ese nuevo array, por ejemplo, vamos a llamarlo new data, y este new data vamos a asignarle lo que sería el valor o el contenido de ese array, pero quitándole ese elemento a eliminar. Por lo tanto, diremos datos, que sería el array antiguo en el que están todos los elementos, y vamos a utilizar la función filter. Fijaros, vamos a escribirlo bien, filter. Y aquí lo que haremos es lo siguiente, vamos a abrir, cerramos llave, cerramos paréntesis, perdón, para la función y vamos a establecer su contenido. Y lo que haremos será, por ejemplo, vamos a declarar una variable, es algo parecido a lo que hemos hecho aquí, es decir, generamos una variable que hará mención o estará determinada por cada uno de los elementos que tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que haremos será la siguiente comparación. Lenguaje distinto del elemento a eliminar. Perfecto, ahí lo tenemos. Fijaos que aquí lo que estamos haciendo es que estamos generando un nuevo array filtrando los datos del antiguo, que es datos, y va a incluir los elementos que no correspondan con el dato a eliminar. ¿De acuerdo? Si esto ahora lo imprimimos, es decir, vamos a imprimir con console.log ese nuevo array, vamos a imprimir new data, perfecto, y fijaros, vamos aquí, vamos a abrir más, hacerlo más grande la consola, y ejecutamos, y fijaros que aquí me está dando ese nuevo array, el cual ya no contiene Java. Fijaros que aquí está Java, entre PHP y Python, y aquí ya no está. Entonces hemos generado un nuevo array, pero quitándole ese elemento que no queremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el caso de que queramos hacer lo mismo con esta estructura que es un poco más compleja, bueno, pues es prácticamente igual. Lo único es que tenemos que marcar exactamente qué elemento queremos eliminar con su propiedad. Es decir, nosotros venimos aquí y vamos a declarar const un nuevo array. Por ejemplo, vamos a llamarlo new lenguajes, por ejemplo. Y aquí lo que haremos será lo mismo. Vamos a acceder a este array, el antiguo, que se llama lenguajes, y vamos a utilizar la función filter. De nuevo, fijaos que utilizaríamos esa misma función. Y aquí dentro lo que haremos es lo mismo. Vamos a declarar esa variable local que va a hacer mención, ¿no? Va a estar determinada por cada uno de los elementos, cada una de las posiciones que tenemos en ese array. Y aquí le diremos lenguaje, pero tendremos que acceder a una propiedad, o a name o a type. Fijaros, pues vamos a acceder a name, lo mismo. Y aquí tenemos name y distinto de elemento a eliminar. Fijaros que aquí también tenemos Java. Bueno, pues como ya lo tenemos aquí declarado, vamos a hacer uso de esa constante. Y fijaros que ahora mismo lo que vamos a hacer es imprimir de nuevo console.log esta estructura. Vamos a imprimir en new lenguajes, perdón.
ese nuevo array que hemos generado. Perfecto. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a guardarlo primero, que no lo habíamos guardado, y volvemos a ejecutarlo. Y aquí fijaros que tenemos ese nuevo array, pero quitando el objeto Java, que está entre PHP y Python. Fijaos que ahí ya no está. Pues de este modo hemos visto también una herramienta bastante interesante y rápida de utilizar y muy útil, que es cómo podemos generar un nuevo array, una nueva estructura de datos, pero quitándole ciertos datos o cierto dato que no queremos que esté. ¿De acuerdo? Pues bueno, con este vídeo hemos visto cómo encontrar un elemento de una manera rápida y eficiente con JavaScript y, por último, pues cómo podemos eliminar un elemento dentro de un array con una estructura más sencilla, más básica, o una estructura pues un poco más compleja conteniendo lo que serían objetos en cada una de las posiciones. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los siguientes. Cuidaros.